por ejemplo, esto es mucho más recto, aquí estoy viendo más la sombra es mucho más definida, aquí estoy viendo ya incluso la teja, pero tengo ahora otro problema, y es que la sombra está demasiado fuerte y me está tapando información, por ejemplo aquí me está tapando información, entonces tenemos que ir después de eso a los parámetros de la sombra, Shadow Parameters. Aquí tenemos el color de la sombra y la densidad de la sombra. Entonces, si está sucediendo esto, queremos que haya sombra, pero la necesitamos menos densa, que veamos la información que tenemos debajo. Empieza con 1 siempre. Entonces, si la tengo en 1, puedo bajarle casi a la mitad. Digamos que a 6, 0,6. Un poquito más arriba, 0,7. Y revisamos cómo queda. Esto siempre va a ser como un laboratorio, va a ser de prueba y error. Entonces ustedes todo el tiempo tendrán que estar haciendo renders. Esta es una de las partes más importantes de la composición. Una muy buena iluminación puede hacer que la composición funcione y una mala iluminación puede hacer que una composición donde los objetos están bien y las texturas estén bien quede completamente arruinada. Entonces aquí por ejemplo tengo la sombra y alcanzo a ver cómo se sugieren las tejas que están por debajo. Tengo la información también de la pared, la información también de esto que se estaba proyectando acá, de las tejas, y también tengo las sombras. Es importante de todas maneras tener sombras, porque las sombras nos dan la tridimensionalidad de las cosas. Si yo le quito las sombras o no le prendo las sombras a la luz, todo se va a ver plano, se va a ver como si fuera un collage. Y pues precisamente nuestro estudio en la materia es la tridimensionalidad, es la volumetría digital. Aquí tengo las sombras y también estoy viendo todo lo que se trabajó en los unwraps. Entonces, muy importante, esto que es bastante sencillo, simplemente modificar, trabajar las densidades por un lado y prender las sombras, densidades de sombra, parámetros de sombra y prender las sombras con el Advanced Ray Trace. Bien, otra cosa que anotábamos hace 15 días era la intensidad y el color de la luz. Esto es lo que nos va a dar la hora que ustedes van a tener en cuenta para su preentrega. Vamos a centrarnos primero en la preentrega. Entonces para la preentrega digamos que vamos a hacer una luz nocturna. Entonces en la luz nocturna tenemos que bajar el multiplicador aquí en la intensidad, color y atenuación para tener una penumbra, ¿cierto? Que baje la luz, estilo nocturno. Y vamos a tener el color de la luz, que es el filtro. Si vamos a la noche, pues tendríamos que tener un color más frío, digamos hacia el azul o violeta, para realmente sentir que está de noche ese encuadre. ¿Listo? Otra luz que nosotros trabajábamos hace 15 días era dentro de las luces fotométricas, la free light. Decíamos que la free light era exactamente igual a la omnidireccional, pero que no tenía un rango, un radio tan grande, o sea que no era una luz ambiental. Me servía para hacer cosas como las velas, me servía para hacer cosas como incendios o lámparas, bueno, todo lo que me está botando luz radial, pero en un rango corto, que no sea ambiental. Esta luz siempre la vamos a usar siempre que ustedes utilicen el fuego. Ahorita vamos a ver el fuego. El fuego por sí solo es un efecto que no nos va a dar iluminación. Entonces, un error muy común que sucede en 3D, incluso en octavo, es que muchos hacen efectos de fuego, hacen llamaradas, hacen fogatas, hacen incendios, incluso velas, pequeñas luces de velas donde se genera una luz muy interesante, pero se les olvida poner ese free point o esa free light ahí donde está la luz, trucarla como si de verdad estuviera emitiendo luz, y pues se ve un fuego fantasmagórico que no me está aportando una iluminación. Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría poner el free light a estos farolitos, por ejemplo. Acá. ¿Cierto? Entonces el free light, ¿cómo funciona? Por aquí arriba también necesito shadows.
Entonces prendo Shadows. El Shadow Map siempre lo cambiamos por el Advanced Ray Trace. Y por aquí abajo tengo, la intensidad de la luz está demasiado fuerte. Recuerden que ahí el término sería o estallado o sobreexpuesto, ¿cierto? Entonces fíjense que es una luz radial, pero solamente está aportándome en este pedazo, acá, y ya por aquí no se estaría viendo. Entonces yo podría darle un filtro amarillo, artificial, porque es la luz, digamos que de un bombillo, y eso contrastaría con la temperatura ambiental que es fría de la noche. Entonces ahí ya estaríamos creando una atmósfera que finalmente ese es nuestro objetivo. Si ustedes están trabajando estéticas diferentes del mundo, diferentes estéticas a lo largo de la historia, pero la idea es que vayamos más allá y que transmitamos con esa ilustración frío, calor, oyendo más allá un dramatismo, miedo. De pronto los que están trabajando en Magic Forest, no, estoy que estallo, crean. Me parece una falta de respeto lo que están haciendo allá abajo. Bien, me perdí. Luces. Bueno, esto era un recorderis de luces, lo que vimos hace 15 días. Vamos a hablar entonces de efectos. Para la preentrega dentro de 15 días vamos a usar 2 efectos de toda esta lista de efectos. Vayan pensando también en los otros 2 efectos para la entrega final. Entonces vamos a empezar con un efecto que me funciona bastante bien en esta composición en particular. Hay algunos efectos que no me van a funcionar aquí bien, porque no todos los efectos son para todas las composiciones, y eso es lo que yo necesito que ustedes empiecen a discernir cuando los hagan. El primer efecto es la neblina. Entonces la neblina que voy a usar es la neblina ambiental. Voy a acceder a la neblina aquí a través del rendering y voy a Environment, Ambiente, el shortcut es 8. Y por aquí tengo, bueno, antes de la neblina podemos hablar de esta parte. Aquí está el famosísimo color negro del render. Voy a hablar algo antes de la neblina. Y es el background. Algunas de sus composiciones van a tener un fondo, ¿sí? Como esta. Necesito que ese fondo no sea negro, ¿sí? Si ustedes van a usar un fondo, van a tener que crear un fondo en Photoshop o apropiarse y descontextualizar alguno que ya tengan. Lo primero pues es que tiene que ser de altísima resolución porque estamos trabajando en 1920 por 1080. Entonces esto tendrá que tener una resolución muy alta, mínimo de 1920 por 1080. Y ustedes empezarán a apropiarse de él en Photoshop. Ustedes pueden usar el Photoshop para cambiar los contrastes y quede de la misma temperatura y realmente se integre con la composición. Esa parte suena abstracta, pero es vital, ¿sí? Es vital porque si ese fondo no funciona con la composición, pues está arruinando por completo la composición, ¿sí? Entonces, muchos me dicen, no, es que es de noche, entonces yo lo dejé negro. Nada, si es de noche, pues tendrá estrellas, tendrá nubes, que también las podemos crear con efectos, tendrá, no sé, la luna, en fin. Esto, por ejemplo, está muy estallado. Voy a cerrarlo. Esto necesita menos intensidad. Listo. ¿Y cómo voy a montar aquí entonces el background? Aquí en Rendering, Environment, por aquí, donde dice Environment Map, voy a traer el bitmap o el JPG que ustedes ya previamente trabajaron desde Photoshop. Entonces yo tengo alguno por acá, que es este. Listo. Entonces, cuando yo lo monto por ahí, tengo que darle un render, porque aquí no lo voy a ver en el visor, pero sí lo voy a ver en mi render.
Entonces, estas nubes y esta como aurora boreal y esa temperatura del background tiene que ser la misma temperatura y el mismo filtro, el mismo tono que tiene la luz que yo he creado en 3D para que realmente se articule. Por ejemplo, aquí estoy usando árboles que son parte del background. Entonces, ¿cuándo tenemos éxito nosotros en una composición? Cuando eso realmente pareciera ser tridimensional o real, ¿sí? Dependiendo de la estética que estemos trabajando. Cuando realmente el ojo no entienda o no sepa que esto es una cosa y esto otra, sino se confunda y sea una sola. Aquí ya tengo esa luz radial, fíjense, que está emanando acá de la lámpara y solamente está tocando esta parte, ahí tengo que subirle otro poquito, pero el resto de la composición está de noche. Entonces ahí ya empiezo a sentir la temperatura de la luz. Bien. Bueno, después del background, que también es importante tenerlo ahí para la neblina, ahora sí me voy a la neblina. Ahí mismo donde estoy, en Environment, el shortcut es 8, me voy por aquí a Atmosphere y aquí está Effects. Entonces desde ahí le voy a adicionar el efecto Fog, F-O-G, Fog, neblina. Le digo OK. Y ya desde ahí él le ha puesto una neblina a la composición. Yo nunca los efectos los voy a ver acá. Siempre tengo que hacer un render y esa es la demora de trabajar los efectos. Ya aquí ya no tengo que mover más cosas, pero sí tengo que ponerme a mover el render y darle render. Entonces ahí ya la tengo montada. Vamos a ver cómo montó esa neblina que vamos a empezar a editar. Bien, entonces primero, la neblina me tapó por completo el background, ¿cierto? Que no queremos eso, está demasiado densa. También está demasiado plana, solamente la tengo en la parte de atrás. Y algo importante de color, fíjense, esta neblina junto con esta luz que estoy trabajando no me funciona, no se conjugan las dos. Bien, voy a cerrarlo. Y me voy al setup de la neblina. Entonces, ¿por qué se ve la neblina de esa manera? Resulta que esa neblina que por defecto me da 3D Max es de tipo estándar. Esta no la vamos a usar porque es una neblina que solamente me da dos valores, un valor near y far, o sea, cerca y lejos. Tenemos solamente dos cortinas de neblina y se ve completamente plana. Entonces la que vamos a usar nosotros es esta, Layered. ¿Listo? Y ya nos va a aprender este tipo de parámetros donde vamos a poder, por un lado, bajarle la densidad porque estaba muy fuerte, entonces la tenemos en 50, tendría que ser menos de la mitad, por allá un 20 o 15, pongámosle 14, y miremos ahí el render. Ahí sigue tapando el background. Sí, ya se alcanzan a ver las sugerencias de los árboles, pero me está tapando las estrellas, por ejemplo. Entonces tenemos todavía que bajarlo un poco más. Pero aquí ya tenemos algo importante y es que se ha separado la parte de atrás de la de adelante y ya tenemos esa distancia importante que nos da la neblina. Si sentimos que realmente ese castillo y esos árboles están en un tercer plano, y lo que está aquí está en un primer plano, que es el objetivo de una neblina en una composición exterior, que nos dé distancias. De lograr esas distancias, pues estamos teniendo éxito en la composición, logrando volumetría, logrando una composición de planos separados. Fíjense que esto está a una distancia, esto está a otra y esto a otra, y eso nos lo está dando la neblina. Aquí ya sería cuestión de bajarle un poquitico a la neblina. Esto va a ser, como les digo, de laboratorio, entonces es poner una gotica o quitar una gotica. Y pues no les puedo dar valores porque eso depende de muchas cosas. Los efectos dependen de la distancia focal de la cámara, de cómo ustedes mismos hayan construido sus composiciones. Entonces es bastante de laboratorio. Vamos a aprender cómo se manejan las herramientas
pero ya la parte conceptual pues es la que necesito que manejen para las entregas. Bueno, hablando por ejemplo del tono de la ilustración, pues esa neblina me está aportando una atmósfera diferente, ya sentimos un tono diferente en la composición, algo estilo, no sé, frío, Transilvania, sí, por ahí nos va a salir algún personaje, señor, como, sí, como un alba, y algo como estilo Transilvania, no sé, como Drácula, que nos está dando como misterio esa neblina. Bien, entonces seguimos por acá editando. Dentro de la neblina nosotros podemos también cambiar el color de la neblina. Por ejemplo, los que están trabajando en escenarios del bosque, Magic Forest, si ustedes trabajan una neblina de color verduzco o azulada, pues le va a dar como ese misterio, como esa neblina verde del campo, del bosque, de los seres míticos que habitan el Magic Forest, y vamos a empezar a sentir realmente el lugar. Entonces tendríamos que variar muy sutilmente, ¿no? Muy sutilmente a un color más hacia el verde, ¿no? Por un lado. Por aquí en Layeret, ¿cómo funciona esa neblina? Entonces tenemos un valor top, que es un valor de la parte de arriba, bottom, que es la parte del piso, y la densidad. Entonces en la densidad ya tenemos que bajarle muy poquito, yo puedo aproximarme a 10, por ahí. ¿Sí? Tengo entonces, si yo quiero que la neblina se apile en alguna parte en particular, esto funciona como si fuera una plastilina. Entonces, top, que es la parte de la neblina que está en la parte de arriba, y bottom en 0, que 0 sería donde está la grilla, o sea, donde hemos dispuesto todos nuestros elementos. Pues si yo quisiera apilarla en la parte de arriba, tendría que subir top y subir bottom para apilar la neblina, digamos, en la parte de arriba. Si por el contrario quiero alargarla, yo podría llevar el bottom incluso a un punto negativo y hacer la neblina muy grande. O si quisiera ponerla más bien en un punto de abajo, entonces bajo la neblina, ¿sí? Y el bottom lo dejo sobre el piso. ¿Listo? Esto follow es la periferia, entonces la periferia la quiero desde arriba, desde el piso o ninguna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Miremos. Aquí ya empiezo a ver los luceros, las estrellas. Empiezo a ver también los tonos que tiene el background, que también era importante. Los tonos azules que también se deben conjugar con la luz. Y ya realmente siento que eso puede ser de verdad. Fíjense que el render cada vez se hace más y más pesado, ¿no? Ahí ya tenemos, pues además de nuestros modelados, nuestra texturización, iluminación, ahora los efectos lo hacen mucho más pesado. Tengo, por ejemplo, detalles interesantes donde está aquí pegando la luz en este borde, la luz fría, azul, el filtro azul, o la luz cálida del bombillo. Y ese tipo de detalles es el que quiero en el que se fijen ustedes, que sean muy detallistas con las superficies y cómo están iluminando toda la composición. Esto es iluminación de fotografía tal cual. Si los mismos principios que ustedes trabajan en fotografía los tienen acá. Bien, esa neblina funcionaría bastante bien en esta composición en particular. Cuando ustedes terminen su composición, aquí hasta ahora tengo un solo efecto, tendríamos que agregar otro, en este caso. Ustedes lo van a salvar desde aquí, ¿no? Salvar imagen, lo guardan como JPG y esa sería la primera composición o la preentrega, lo pueden nombrar como preentrega. Bien, existe otro parámetro que tenemos aquí en la neblina, que es un parámetro real que se llama el ruido de horizonte, el horizon noise, lo podemos prender. Y ese ruido de horizonte es un fenómeno atmosférico real que pasa si ustedes, por ejemplo, van muy temprano
a una zona donde haya campo, pastizales, vacas, estilo Chía, Cajicá, Sopó, muy temprano en la mañana, en una mañana nublada, el viento hace algo en el horizonte y es barrer toda la neblina en el horizonte y me deja como un hueco en el horizonte y desde más arriba hacia más arriba va la neblina. O sea, se forma como un hueco en el horizonte. Ese es el horizon noise. En el ruido de horizonte, pues yo tengo un tamaño de ruido de horizonte, tengo un ángulo y tengo una fase. Esa fase es como un oleaje de la neblina. Entonces, teniendo ese ruido de horizonte, miremos cómo se ve. Ahí se va a ver todavía más real. Va a haber un pedazo, yo diría como desde por acá, donde no va a haber neblina. O sea, la neblina se va a acumular arriba y el viento, porque eso lo hace el viento, está borrando lo que hay en el horizonte. Más o menos por aquí debería estar acabándose la neblina. Bueno, este también es uno de los efectos más pesados. Entonces los renders van a subir su peso notablemente. Por aquí, fíjense, hasta ahí llega la neblina, acá. Y aquí ya se acaba. En este pedazo no hay neblina. Tendríamos que darle un tamaño más grande, de pronto para tenerlo por aquí y alcanzar a ver un poquito más del árbol. Aquí pues precisamente el horizonte me lo están tapando los objetos tridimensionales, pero aquí hay un cúmulo de neblina y la neblina está yendo de ahí para arriba. Aquí alcanzo a ver un huequito pequeño sin neblina. Aquí, fíjense. Se ve más real todavía. Y pues está claramente de noche, ¿sí? Como por ahí decían que va a amanecer. También tendríamos que bajarle un poquitico a la densidad de la sombra para que alcanzáramos a ver como la hora, ¿sí? Y también esta parte de acá para alcanzar a ver el péndulo del reloj. Entonces, más o menos de esa manera se maneja la neblina atmosférica. Cuando queremos desmontar un efecto, tenemos que volver aquí a Atmosphere, seleccionamos el efecto y le decimos Delete para borrarlo acá. Ahí ya no lo tendríamos. Bien, me voy a ir ahora a otro efecto desde otro punto de vista en los gizmos que hemos trabajado por ahí. Tengo por acá helpers, los ayudantes están después de las cámaras, aquí en el panel de comandos, helpers, y dentro de helpers ustedes van a abrir los aparatos atmosféricos. Entonces ahí voy a encontrar los gizmos. Estos gizmos son objetos dummy object, que son objetos ficticios, no van a ser representados en el render, y me van a servir para representar diferentes efectos en partes exactas de la composición. Entonces, siguiendo con la neblina, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros queremos una neblina que solamente esté en el piso? Los que están trabajando, por ejemplo, cementerios o calles antiguas, entonces queremos neblina solamente en el piso, que no se vea como tal el cemento, sino solamente neblina. Entonces voy a trabajar una forma de box, ¿sí? Voy a trabajarlo aquí en perspectiva y voy a crear un gizmo. Ese gizmo es donde va a ir exactamente la neblina, en ningún otro sitio más, sino solamente ahí. Voy a ubicarlo sin el autogrid, por acá. Listo. Y lo hundo un poquito en el piso. Entonces solamente voy a tener neblina ahí en el piso. Creando solamente el gizmo, pues no voy a tener el efecto. Yo tengo que montar el efecto sobre el gizmo. Estos gizmos pues nos sirven para muchas cosas, por eso se llaman helpers, ayudantes. Pero en este caso lo necesito para trabajarle un efecto. Entonces, en el gizmo, en los modificadores, los parámetros del gizmo, tengo una persiana que se llama Atmospheres and Effects, atmósferas y efectos. Entonces desde ahí le voy a adicionar, le digo add,
y en este caso le voy a decir volumen de neblina, volumen fog, y le digo OK. Entonces, para modificar esto, él ya me debe haber puesto ahí la neblina, una neblina estándar que tengo que empezar a modificar. Para modificarla, yo selecciono este volumen fog y le digo Setup. Él me lleva inmediatamente a Environment y Effects, por acá, esto mismo, Rendering, Environment y Effects, al mismo sitio. Me lleva aquí más rápido con el Setup. Entonces vamos a ver cómo tiene esa neblina volumétrica en el piso. Aquí ya la de arriba la borramos, ahí se tiene que estar viendo el cielo. Ustedes podrían utilizar dos neblinas, pero eso está haciendo, eso es un arma de doble filo, puede que funcione como puede que no, porque de pronto están aplanando la composición con una misma tonalidad blanca en toda la composición, la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, de pronto no funcione, habría que probarla. Podríamos usar los dos efectos al mismo tiempo, neblina atmosférica y neblina volumétrica, como los dos efectos. En este caso, en mi composición, no funcionarían los dos al tiempo. Aquí hay otras tonalidades que se estaban perdiendo también. Esta tonalidad como verde, que se confunde con el azul y el violeta, se estaba perdiendo por la neblina. Por aquí debe empezar la neblina, más o menos. Entonces, lo primero que ustedes entran a evaluar es qué tan densa es la neblina, si tenemos que bajar esa densidad porque me está tapando parte del modelado, del texturizado. Sí, si ustedes se han demorado pues un mes, 2 meses trabajando modelado texturizado, no tendría sentido pues una luz, una contraluz que está tapando las cosas o un efecto que está tapando las cosas. Aquí tengo la neblina, tengo cúmulos de neblina. Entonces ahora le está dando otro tono. Sí, de pronto por ahí va a aparecer un fantasma. Uno puede ser que ciertas zonas de la neblina sean más borrosas que otras. O dicho, que no sean tan espeso en ciertos lugares. Eso es lo que trabajamos con la modificación de la neblina. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me voy aquí al Setup y vamos a mirar los parámetros de la neblina volumétrica. Son diferentes a los de la atmosférica. Entonces, por un lado tengo la densidad. Ahora, lo que me están diciendo es importante. ¿Qué pasa si yo no quiero tanta uniformidad, sino quiero que se formen cúmulos y de pronto que se alcance a ver más pequeño esos cúmulos o esas nubes? Porque realmente es como si fueran nubes. Yo también puedo trabajar nubes de pronto con un gizmo cilíndrico, un gizmo esférico y ponerlo en el cielo y va a ser una nube que está tapando la luna, por ejemplo. ¿Sí? Por un lado, los colores. Ahora, tengo aquí algo que se llama Step Size. En el Step Size yo tendría, digamos, como las capas que tiene esa densidad, las capas de la neblina. Y aquí abajito, en ruido, tengo otro Size. Si aquí manejo las capas, aquí estoy manejando los fractales de la neblina. Entonces resulta que una nube de neblina está conformada por pequeñas nubes de neblina. Si ese fractal, ese size, es muy pequeño, ahí en el render lo teníamos claramente muy grande porque se estaba confundiendo, unos fractales con otros se confunden, y eso lo vamos a tener en todos los efectos. Pues para notar esas pequeñas nubes tendríamos que darle un tamaño muy pequeño. La teníamos en 20, vamos a darle 6. Tengo aquí en ruido un tipo de ruido regular, fractal o turbulento, donde el turbulento pues siempre va a ser como el más caótico. Tengo un comportamiento del ruido desde la parte de arriba, de abajo, la uniformidad del ruido, la fase que viene siendo un oleaje de esas ondas de neblina y algo interesante, el wind strength, la fuerza del viento. Aquí no hay viento, pero si yo le doy fuerza al viento va a empezar a correr la neblina. Y también el viento puede entrar desde, aquí dice wind from the, viento desde. La parte frontal, de atrás, la parte izquierda, derecha, arriba y abajo. Dependiendo de cualquiera de estos valores, también el diseño de la neblina va a cambiar. Entonces pongámoslo así, bajémosle un poquito la densidad y miremos.
Aquí en este pedacito hay cosas interesantes en la iluminación, donde yo aquí en el tubo tengo luz fría, luz cálida, sí, tengo pequeños detalles de brillos, y vamos a ver qué pasó por acá. Ojalá nos entreguen la nueva sede rápido. Bueno, por aquí ya tengo neblina, le bajé a la densidad, vamos a ver si está demasiado bajita, y aquí ya empiezo a ver los cúmulos de la neblina. Aquí tengo uno, el viento hace que se empiecen a correr, y aquí ya empiezo a ver esos pequeños cúmulos. Sí, tendría incluso que bajarle más todavía a los tamaños, pero aquí tengo un cúmulo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Entonces más o menos era lo que usted me estaba diciendo, cambiar esa uniformidad y pensar en pequeños cúmulos de neblina que se estén moviendo y que yo sienta una movilidad del viento, que hay un viento ahí que está moviendo eso. Ahora, por ejemplo, en escenarios como el oeste, donde tenemos, por ejemplo, arena, ¿sí? La arena, si nosotros tenemos una neblina de color de arena, color café, pues ya no tendríamos una neblina, sino tendríamos como una ventisca de arena, y puede funcionar. Bueno, eso en el caso de la neblina volumétrica. Para desmontar esta neblina no solamente basta con borrar el gizmo, yo tengo que venir por acá a Atmospheres y le digo delete, borro el efecto y después borro el gizmo. Bien, ahora vamos con un efecto que yo diría que todos lo van a utilizar, ¿sí? De 4 que tienen que escoger, o sea, 2 y 2, 2 para cada composición, yo diría que este efecto se les va a ir en alguna, que es el efecto del fuego. No significa que si vamos a hacer efecto de fuego tenemos que prenderle fuego a todo, piromanear todo el asunto, ¿no? El efecto de fuego puede estar en una vela, puede estar en una fogata, sí, puede estar en un incendio, pero los efectos, la idea es que ustedes sepan cómo utilizarlos, cómo iluminarlos y que funcionen en la composición. Puede ser algo supremamente sutil que apenas se vea. Entonces, bueno, para que nosotros lo entendamos, voy a quemar, voy a hacer un incendio grande acá, en la mitad de esta casa, voy a quemar esta casa como si se fuera, pues como un incendio grandote. Aquí mismo en los gizmos me voy a un gizmo esférico y voy a crear ese gizmo encima del techo como si se estuviera quemando en el techo. Aquí hay dos cosas que son muy importantes cuando ustedes están creando el fuego, para que las anoten y las tengan en cuenta, porque en tercero casi siempre tenemos los problemas del fuego. La primera, el fuego por sí solo, lo que les decía ahorita, no genera luz. Entonces, si yo tengo un incendio en la mitad de mi composición, después de crear el fuego, tengo que ponerle una luz fotométrica free light ahí donde está el gizmo para trucar esa luz cálida que me da el fuego. Eso es supremamente importante. Si ustedes crean un fuego y no le ponen una luz, eso no funciona. ¿Listo? Y por otro lado, ¿qué pasa en esas estructuras donde nosotros quemamos, hacemos el fuego, o incluso en la vela, o incluso en los palos de una fogata, y resulta que eso arde y los palos están nuevecitos? No les pasa nada. Sí, pues obviamente eso carboniza, el fuego carboniza. ¿Qué significa eso? Que nos tenemos que devolver al unwrap, ¿sí? No significa que tenemos que volver a hacer el unwrap, no.
simplemente vuelvo a la textura del Unwrap y pongo negro ese carbón, ¿sí? Donde se está quemando la casa, y listo. Y le vuelvo a asignar nuevamente la textura para tener en cuenta luz y que ese fuego está carcomiendo la estructura. Esas dos cosas son muy importantes para el realismo de la composición. Bien, entonces le voy a agregar ahora en Atmospheres and Effects. Todos nuestros gizmos tienen esta pestaña de Atmospheres and Effects. Le digo adicionar y ya no le adiciono el volumen de neblina sino el Fire Effect, efecto de fuego, y le digo OK, listo. Entonces desde ahí él ya me agregó un efecto de fuego que debe verse pues poco realista. Entonces vamos a hacerle un render para ver qué tenemos que cambiarle. Entonces primero pues el fuego se ve pálido, se ve poco detallado, está completamente uniforme. Entonces tenemos que empezar a editar. ¿Sí? Este fuego que nosotros creamos en 3D Max podemos llevarlo al fotorrealismo. Si nosotros lo editamos de manera correcta, es una herramienta muy poderosa para muchas cosas, no solamente para el 3D. Ustedes van a poder manipular el fuego si lo hacen en 3D y de pronto más adelante hacen una composición con una fotografía real. Cuando vean fotografía experimental o cosas que vayan más allá, pueden usar este mismo fuego como PNG y empezar a trabajar las dos cosas, fotografía con 3D, y van a manipular el fuego. Si lo hacen correctamente se va a ver fotorrealista. Bien, entonces ahí no nos funciona. ¿Cómo editamos el fuego? Me voy por aquí a Setup y dentro del efecto de fuego tengo, lo primero son los colores del fuego, el Inner, el Outer y el Smoke, que es el humo. Entonces el color de adentro del fuego es amarillo, el de afuera es el rojo, el otro es el humo, que es negro. Son los colores naturales y de la naturaleza del fuego, que igual lo podríamos cambiar, ¿no? De pronto hay algunos estallidos de elementos que son artificiales, los nitros o helio, elementos que son diferentes y me generan otro tipo de colores, de pronto colores verdes o azules. Pero estos son los colores del fuego normal. Debajo tengo el tipo de llama, Flame Type. El que tengo acá es Fireball, bola de fuego. Tendril es llamarada, dependiendo de lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo, no sé, un meteorito, será una bola de fuego, una llamarada, una fogata. Por aquí abajo tengo Strange, que es el estiramiento de la llama, la regularidad de la llama. Entonces, algo importante que ustedes deben saber acá, en este laboratorio, es que la idea es que ustedes no empiecen a subir y a bajar valores y después le hagan un render. Estos valores son muy susceptibles, con que ustedes le cambien 0,2, cambió mucho. Entonces, cada vez que cambien algo, le dan render para ver qué pasó. ¿Listo? Entonces, este Strange es ese estiramiento de la llama, esta es la regularidad de la llama. Por aquí en características tengo el flame size, el tamaño de la llama, y aquí nuevamente me encuentro con los fractales. No se refiere al tamaño como tal de todo el fuego, sino al tamaño de las pequeñas llamas de esos fractales que están conformando la gran llama. Aquí tengo la densidad, ahí como lo veíamos estaba poco denso, entonces le voy a poner más del doble, podemos ponerle un 35 en ese caso, densidad. El flame detail es el detalle de la llama, este es el único valor al que yo les puedo decir que sí lo pueden subir a 10, hasta ahí llega el flame detail, el detalle de la llama, entonces este sí va en 10. Y otro que son los samples. Aquí estamos viendo literalmente los fractales, la cantidad de fractales que tenemos en la llama. Entonces, para nosotros tener una llama detallada donde se vean sus vertientes, sus pequeñas llamas por dentro y tenga mucho detalle, pues tiene que ver con todos los valores, pero particularmente con estos dos, los samples y el tamaño de la llama. Si yo, por ejemplo, tengo un tamaño de llama muy pequeñito, pero tengo muchos samples, o sea, muchos fractales, pues igual unos con otros se van a unir y se va a ver uniforme. Y también si yo tengo muy poquitos samples, por ahí 2 o 3, pero tengo un tamaño de llama muy grande, igual también se va a ver uniforme. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estos dos valores, entre flame type
o flame size, perdón, y samples. Entonces en flame size démosle uno muy pequeño, digamos 10, y en samples bajémoslo a la mitad, menos de la mitad, 6. Listo, vamos a ver cómo se ve para empezar a editarlo. Entonces ya se ve un poco más fuerte, podría ser todavía un poco más denso. Alcanzo a ver algunos pequeños detalles de los cúmulos del fuego que deben ser más pequeños, o sea el flame size está todavía muy grande para tener más detalles. Y otra cosa importante, fíjense, esto todavía no tiene iluminación. Entonces si yo tengo un incendio, esa luz debe estarse propagando por el techo y de pronto por acá por el castillo de una manera radial. El fuego empieza a tomar, según el gizmo esférico empieza a tomar las formas de la estructura, porque ahí le he puesto el fuego, se está quemando el tejado. Entonces, por un lado tendría yo que volver y ponerle una luz de estas, acá, una luz más hacia el rojo, y quemar la estructura, volver sobre el unwrap de esta estructura y simplemente ponerle negro carbonizado. Algunos que de pronto ya habían pensado eso desde los bocetos, fíjense lo importante que eran los bocetos. No, yo quiero que eso es una guerra, entonces una guerra japonesa por allá, y hay un montón de armas que están clavadas en el piso, estoy narrando un escenario después de la guerra, entonces se ve el humo, se ve el fuego, y aquí iba fuego, y ya este casco estaba carbonizado, entonces lo puse en negro. Sí, ya algunos estaban pensando en eso. Entonces por acá le doy menos samples, mínimo le puedo poner 2, si ustedes le dejan un sample se borra el efecto, y voy a bajarle a un 7. Aquí tengo otras características que son motion, el movimiento, entonces tendría un oleaje ahora del fuego, una fase del fuego, y el drift, que es un movimiento hacia arriba y hacia abajo del fuego también, esto es de movimiento. Explosión no me interesa por ahora porque esto tiene que ver con animación. Entonces, por ahora no vamos a trabajar explosión. Si ustedes le prenden explosión no se va a ver nada porque la explosión depende de los frames de movimiento. Entonces, con este por ahora no nos vamos a meter. Vamos a ver el fuego. Debe verse más realista que esto. Ahí tendríamos que ponerle también un poquitico más de densidad. Cada vez que nos acercamos más a lo que queremos, pues la variación de las características va a ser más pequeña. Fíjense. Vamos a tener ya más tonalidades y ya empieza a sentirse más como el fuego. Nosotros nos podemos quedar ahí editando y editando hasta que esto se vea real. Y pues algo que realmente falta mucho ahí es esa luz. Fíjense en eso, que es un error que se comete bastante en tercero, y es dejar el fuego sin una luz. Ahí algo raro pasa, algo tan fuerte como esto debe tener una iluminación fuerte radial alrededor de él, una iluminación naranja roja. Sí, le tiene que estar pegando a las superficies del castillo por lo menos hasta aquí, y tiene que estar pegando también por aquí, incluso en los bordes de estos faroles estaría pegando porque está de frente a los faroles. La luz que genera el fuego es muy interesante. Por ejemplo, los que están trabajando en escenarios interiores, todo lo que pasa con una vela simplemente, ustedes ponen una vela en un sitio que tiene una iluminación fría interior y allí ocurren muchas cosas interesantes. Bien. Bueno, eso en el caso del fuego. Si yo quisiera que el fuego fuese más grande, pues tendría yo que escalar el gizmo, ¿sí? Y ustedes aquí continúan editando todos estos valores. Cada vez que quiten o pongan un valor, denle render y miren cómo cambió ese valor. Exactamente. ¿Qué haríamos ahí en ese caso? Hagamos la prueba. Vamos acá. Luz fotométrica, Free Light. Y la voy a poner ahí en todo el centro. Ahí mismo. Ahí donde está el gizmo. Listo.
Entonces esa luz debe estar aportando también para allá un poco, por acá. Y es una luz naranja, roja, fuerte, hacia allá. ¿Sí? Y está supremamente estallada. Bajo. Ah, creo que ahí ya lo borré, ¿cierto? Ah, no, ahí está. Ahí está el efecto de fuego. Miremos. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Puse ahí el free point o free light y tendríamos que tener afectadas las superficies que están alrededor. Como esto es un incendio, pues será una onda de luz mucho más grande, ¿no? Pero no va a ser atmosférica, como si son nuestras luces omnidireccionales que están iluminando todo el escenario. Esta va a ser una luz muy grande, pero no va a ser atmosférica. Sí va a afectar un buen pedazo. Aquí creo que le bajé mucho la densidad, tengo que darle más luz. Y igual ustedes pueden volver trabajar esto en Photoshop, volver a Photoshop con la luz y empezar a trabajarla desde Photoshop. Aquí está muy corta la luz, yo creo que llegaría incluso por aquí, pero aquí ya tengo luz. Fíjense que ahí ya se ve real, ahí ya siento que está el fuego, que me está aportando una luz fuerte, se está quemando esa casa. Aquí tendría que estar esto carbonizado, pero está brillando todo el tejado. Y muy seguramente también el piso estará brillando. Que se sienta que eso está ahí, no que está superpuesto. Voy a tener muy en cuenta, tanto yo como el jurado, pues el uso de esos efectos que estoy explicando. ¿Sí? Los efectos tienen que estar en pro de la composición. No es ponerle y ponerle efectos porque sí. Fíjense que aquí en el piso también se ve. Mejora notablemente con la luz, ¿cierto? Un incendio de noche. Bueno. Listo. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar el gizmo. Y para desmontar un efecto, seleccionan aquí en Atmospheres y le dicen Delete. Bien, otro efecto importante para agregar a la lista. El efecto de simetría plana o de reflejos. Muchos de ustedes han pensado en lluvia, en inundaciones, en espejos, manchas de sangre que tengan reflejos. Entonces voy a crear como una inundación aquí en el piso y voy a crear un box. Aquí yo tengo un box, fíjense, este box tiene ruido, tiene noise, que es el del piso real que pusimos ahí, pero voy a crear otro piso falso que va a ser completamente plano. Va a ser completamente plano. Sobre ese piso plano es donde va a ir el efecto de la simetría plana o del reflejo. Yo no puedo poner este efecto en superficies que sean curvas. Entonces voy a bajarlo para sentir todo esto inundado. Ahí, digamos que ahí todo eso está inundado, perfecto. No me deja ponerme un poquitico más arriba. Ahí, bueno, dejémoslo ahí, listo. Este efecto va a ir en el editor de materiales. Este es un efecto de material. Entonces me voy a una ranura que esté vacía y desde ahí yo puedo crear el color del charco o puedo traerlo desde el canal de Diffuse Color, ¿cierto? Digamos que lo vamos a crear desde ahí mismo. Entonces, si es un charco podemos darle un color sucio, un color ocre. En Specular Highlights pues también el charco brilla, ¿cierto?
obviamente esto lo tenemos que asignar, ¿sí? Hay muchos que hacen todo el efecto, hacen el render, pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Se les olvida simplemente asignar el material. Pasa mucho. Y me voy aquí a los canales de los mapas. Entonces el que nosotros hemos visto es el Diffuse Color, que nos sirve para traer texturas externas. Puedo traer una textura que parezca un charco o un color de charco por fuera desde el Diffuse Color, pero el efecto que vamos a usar nosotros está dentro del canal de reflexión, no refracción o reflexión. Entonces ahí en reflexión voy a ir al efecto que se llama Flat Mirror, que nosotros lo traducimos como simetría plana, pero literalmente ahí dice espejo plano, Flat Mirror. Listo. Ahí llegamos al segundo piso de los parámetros de Flat Mirror. Lo primero que hacemos es prender aquí donde dice aplicar a todas las caras con identificación para que me aplique en todas partes de ese objeto al que le tengo aplicado el material. Y ahí ya él debe tener una reflexión de todos los objetos que están sobre ese box. Incluso debe tener una reflexión del background que yo le tengo atrás. Así no sea físico, no está ahí el background, debe reflejarme las estrellas y los árboles que están aquí atrás. Entonces miremos. Este efecto también es pesado, entonces hay que dejarlo ahí. Ahí realmente pues estamos poniendo en desafío a los procesadores del computador. Sí, muchos se preguntan, bueno, pero ¿para qué un computador de 2 procesadores, 4 procesadores, 8 procesadores? Para esto, para las funciones de 3D. Fíjense que ahí pareciera que se bloqueó, ¿sí? Hay que darle un tiempo. Sí, si ustedes ven que en 5 minutos él no arranca, pues sí se bloqueó. Pero ahí está pasando saliva. Ahí debe empezar el render. Esperemos. Bueno, este es el computador de Leandro. Ahí lo estoy grabando. Entonces estamos probando el computador de Leandro a ver si pasa la prueba. Parece que se quedó. Ahí está. Fíjense todo lo que se demoró para comenzar a computar el render. Los efectos, pues no es por adorno, ¿no? Los efectos deben estar en pro de la composición, hay que saberlos utilizar. Tiene mucho que ver el color y la fotografía que ustedes vieron en las otras cátedras para utilizar esto. Entonces no es que yo le ponga un montón de efectos ahí para que se vea más chévere, no. Los efectos deben estar en pro de la composición, hacerla más real o darle más el tono que ustedes quieren para llevar su composición. Yo aquí pues he creado los efectos de una manera global para que los veamos. Entonces hice un incendio, o en este caso hice una inundación, pero no significa que ustedes los tengan que aplicar de esa manera. O sea, puede haber, no sé, una mancha de sangre y en esa mancha un reflejo, o puede haber una vela muy pequeña y una iluminación muy tímida de esa vela que genera una iluminación bien interesante, y ya, no tiene que ser global. Entonces aquí tenemos los reflejos, fíjense. Todo lo que está arriba está siendo reflejado en ese piso falso plano que yo he creado, ¿sí? Este es el piso verdadero que tiene ruido y este es el piso plano que es el piso falso. Entonces esto igual lo tenemos que empezar a editar porque aquí nos está generando un ruido, perdón, un reflejo completamente de espejo y así no se refleja el agua. Entonces tenemos que empezar a editar. Bueno, como eso se nos demoró tanto, aquí hay un tip que les voy a enseñar para hacer los renders. Ustedes, pues igual nosotros vamos a tener esto en 1090, 1080,
Pero aquí al ladito tenemos unos renders que son proporcionales, no nos van a cambiar la ubicación del encuadre, pero son más pequeños. Entonces yo puedo renderizar, por ejemplo, en 1280 por 720 para hacer estos renders de prueba, para ver cómo están quedando los efectos. Y ya cuando esté todo perfecto, para que se bajen esos tiempos de render, ustedes vuelven acá, 1920, 1080, no se les vaya a olvidar. Entonces mientras tanto rendericemos más bajito. Bien. Entonces vamos a editar nuestro reflejo. Aquí estoy en Flat Mirror Parameters. Primero, el reflejo se veía como un espejo, entonces vamos a ponerle un desenfoque, un blur. Le subimos el blur. Listo. Por aquí abajito dice distorsión y dice nada. No, entonces vamos a usar una distorsión. Esta distorsión dice Use Boom Map. Esta distorsión es creada por el programa predeterminada y vamos a usar nosotros entonces esta otra. Use Building Noise, construir el ruido. Nosotros mismos vamos a construir el ruido. Aquí el ruido, que ha sido algo siempre concurrente en todos los efectos, tenemos regular, fractal y turbulento. Tenemos la fase, este sí es el oleaje literal, las olas literales. Aquí no estoy variando el 3D, sino el reflejo mismo. Pareciera que fuera ruido tridimensional, pero no lo es un ruido de textura. Tengo el tamaño de los fractales y aquí hay algo bien importante en el tamaño y en los niveles. Resulta que si yo estoy creando solamente un charco, pues yo puedo tener un tamaño muy grande para que apenas yo vea una distorsión y sienta eso como un charco pequeño. Pero si yo lo que quiero hacer es una laguna, algunos de ustedes que de pronto han pensado en escenarios acuáticos donde hay barcos, bahías, donde está el mar o ríos grandes, pues ustedes tendrán que bajarle muchísimo al tamaño de los fractales para que esos fractales me den a entender que eso es una laguna grande, eso es un lago, y va a hacer que esto parezca más grande. Entonces voy a bajar el tamaño de los fractales. Cuando ustedes miran al mar, ¿sí? ¿Cómo sé yo que estoy en el mar y que esa es la inmensidad del mar? Y no que el sol está ahí nomás, ¿sí? O que el islote está ahí nomás. Porque nosotros miramos la inmensidad del mar y allá en el horizonte se ven esas pequeñas olas que son precisamente esos fractales. Entonces tendríamos que bajarle a los fractales mucho para que se vean las pequeñas olas a lo lejos, la inmensidad del mar. Listo, miremos. Ahí está en 1280 por 720. Debería ser el render más rápido. Cuando esté haciendo un render muy pesado, es mejor que lo dejen ¿sí? Pasar la saliva, que no lo toquen en ese momento, porque puede bloquearse la máquina. Ahí están todos los procesadores, toda la RAM, toda la tarjeta de video en una sola cosa tratando de computarla. Que los tiempos de render se bajan pues para que nosotros podamos verlo más rápido. Por aquí está, fíjense, estos son esas pequeñas olas, esto, y ya estoy sintiendo que eso está más lejos, ¿sí? Tendría que iluminarlo un poquitico más también porque está muy oscuro, pero ya estoy viendo aquí los fractales, ahí en el tablero no se ve tan bien, aquí lo veo mejor, pero aquí empiezo a ver esas pequeñitas olas, esas pequeñas olas que me indican que esto está más lejos. Con la distorsión, entonces más o menos así se representaría como una inundación, algo similar a eso, ¿listo? Entonces, repasando qué tenemos que tener en cuenta en el Flat Mirror. El Flat Mirror es un efecto de materiales, ustedes cogen un material, ¿sí? Le aplican el Flat Mirror al canal de reflexión
Y ahí lo primero que hacen es aplicar en todas las caras esa reflexión, subir el blur y construir su distorsión desde acá, bajando o subiendo el tamaño dependiendo del tipo de reflejo que vayan a hacer. No, yo quiero hacer es un reflejo de una mancha de sangre supremamente pequeño, o yo estoy trabajando el mar, entonces el tamaño tendrá que ser muy pequeño acá. El oleaje, los niveles que vienen siendo también parte de la distorsión, y el tipo de ruido que yo necesito, si es regular, fractal o turbulento. El turbulento me sirve para cosas globales como esta, el fractal y el regular me sirven para manchas o charcos más pequeños. Bien. Bueno, eso en cuanto a reflejos. Nos vamos a los últimos dos efectos, que son los de luz. Entonces me voy a ir a un efecto que sirve, aquí este efecto casi no me sirve, es el efecto de proyección de mapas o luz volumétrica. Entonces voy a ir a un tipo de luz en la luz estándar, que es la luz spot, que la vimos hace 15 días, la luz spot. Esta luz spot es una luz cónica, esto se ve así por RAM, para ahorrar RAM. ¿Y para qué me sirve esta luz? Pues bueno, me sirve para varias cosas, pero por ejemplo, puedo hacer con esta luz una iluminación de un sitio como este que está completamente a oscuras, al que yo le hago una ventana y por ahí se está colando la luz. Ahora, hasta ahí hemos visto. ¿Qué pasa si yo quiero que en esa ventana haya un vitral, ¿cierto? Y ese vitral pues obviamente es de colores rojos, blancos, verdes, si hay un santo, en fin, lo que sea. Y va pasando la luz y está iluminando por dentro de esa manera cónica, pero ese vitral está haciendo que la luz se descomponga en pequeños rayos de luz. Y esos rayos de luz van a tomar los colores del vitral. Entonces los rayos ya no se van a ver amarillos o azules, sino se van a ver rojos, verdes, blancos, del color del vitral. Y finalmente esos rayos van a llegar al piso o a otra superficie y van a proyectar el vitral en el piso. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Yo creo que estos últimos dos ejemplos los voy a hacer en un documento nuevo, porque se puede bloquear el asunto. Voy a hacerlo aquí nuevecitico. Show grid. Acá está. Listo. Entonces vamos a coger por ejemplo un box. ¿Cierto? Un box. Y ya que estamos, hagámoslo bien. Selecciono esto y esto. ¿Cierto? Y bueno, vamos a hacer aquí algo rápido. Box. Que esta va a ser la ventana, por decir algo. Listo. Tengo ese hueco ahí. Entonces, voy a coger una luz cónica en Free Spot. Este es un escenario que pretende hacer una iluminación de afuera hacia adentro, está de noche y la luz se está colando por ahí. Entonces vamos a trabajar el Spotlight Parameters, que son los parámetros de esa luz cónica en particular.
y por ahí se está colando la luz. ¿Listo? Hasta ahí tendríamos esto. Entonces tendríamos que hacer una iluminación interior con una vela, no sé, para que no se pierdan las cosas. Obviamente esto es parte de un encuadre, ¿no? Bueno. Ahí no tengo el efecto. Resulta que todas las luces tienen también la persiana que tienen los gizmos. Por aquí está. Atmospheres and Effects. Entonces ya no vamos a agregarle una neblina a la luz, sino le vamos a agregar un volumen de luz, volumen light. Le digo, ok, y ahí está. Vamos a ver el render. Ahí se ve el volumen de luz. Está completamente uniforme, ¿cierto? Está completamente uniforme. Voy a agregarle también otra luz para que tengamos una iluminación aparte y podamos ver las formas. Esto podría ser incluso un free point que tiene una vela. Aquí la puse omnidireccional, pero es para ver el lugar. Esto digamos que es cálido y el otro es frío. Listo. Y cuando ya tengo ese volumen de luz, ahí sí le voy a agregar el mapa de proyección. Antes de agregar el mapa de proyección, siempre tiene que estar en la luz montada, en la luz cónica, el volumen de luz. Si no tienen ustedes montado el volumen de luz, no pueden montar un mapa de proyección, porque obviamente el mapa de proyección va a través del volumen de luz. Entonces voy a otra persiana que se llama Advanced Effects, efectos avanzados. Y ahí voy a encontrar el mapa de proyección. Entonces ahí ustedes van a buscar el mapa que quieren proyectar. Aquí yo tengo dos opciones. Sea el ejemplo que les di ahorita, que tengo aquí un vitral. Entonces ustedes tendrían que poner ahí un plano aparte del vitral ahí puesto y trucar ese bitmap en el mapa de proyección. O que sea una simple abertura y ya yo estoy contando es que hay otra cosa que está fuera de la ilustración. Por ejemplo, se está proyectando un árbol, ¿cierto? Y entonces ya estoy contando que hay un árbol que está fuera de la ilustración, pero que la luz me lo está trayendo en su proyección hacia la ilustración. Entonces, ¿qué buscamos ahí en el mapa de proyección? Un bitmap, que es el que se va a proyectar. Entonces, bueno, aquí yo no tengo, busquemos en texturas a ver qué hay. No, ese mapa de proyección puede tener 800 por 600, ¿sí? No tiene que ser muy grande, porque es luz. Ahí lo único que estamos haciendo es poner un objeto proyectado a lo largo de un volumen lumínico. Entonces no tiene que tener exactamente ahí nada en medidas. Digamos que voy a proyectar que esta ventana, digamos. Aquí no hay árboles, no. Bueno, digamos que esa ventana. Listo. Ahí está cargado. Entonces en el render tendría yo que ver los haces de luz van a cambiar de color según el color del bitmap y finalmente aquí se va a proyectar. Eso solamente lo veo en el render. Ahí está. Y aquí se proyecta. Esto es bien interesante porque ustedes pueden contar historias con esto. Ustedes pueden contar que afuera hay un personaje, puede ser una silueta de un personaje. Afuera hay un jardín, entonces habrá árboles. Ese árbol, si es todo, digamos, encrespado y tiene un montón de curvas, pues estoy contando algo como retorcido, entonces le estoy dando un tono misterioso. Entonces con este tipo de reflejos de la luz puedo contar cosas bien interesantes, sobre todo en este tipo de escenarios que son interiores y que ustedes van a iluminar de afuera hacia adentro. Ahora, como muy seguramente ustedes tendrán aquí objetos, piano, lámparas, pues ahí también ustedes piensen en iluminaciones de apoyo interiores, como una vela, como una lámpara, que también me esté generando una luz de free point, que sea circular y que esté apoyando también para que nosotros veamos pues las sugerencias de las formas y no se pierdan en la penumbra pues los objetos que ustedes han modelado y texturizado, que no se les pierda nada, que la luz resalte las cosas.
Entonces uno cómo hace para darle una orientación a la imagen proyectada. Desde Photoshop. Ahí desde Photoshop. Y sí, porque aquí no me deja trabajarlo. Aquí me deja trabajar el contraste, pero no me deja trabajar la orientación de esa forma. Entonces, Porque digamos si fuera una ventana real, la ventana tendría que estar como a 90 grados. sí. Entonces en el bitmap, eso sí tendría que verlo cómo se está proyectando acá. Digamos que tengo una ventana en forma de cruz, digamos. Tengo una ventana de forma de cruz. Y no se está proyectando así, sino así. Entonces usted la lleva a Photoshop y la gira, simplemente. No, no porque ahí estamos haciendo un truco. O si Ahí no se gira. Y si cojo la imagen y la volteo, digamos, antes de meterle el mapa, A eso me refiero. la pongo al revés. A eso me refiero. En Photoshop, sí. O simplemente desde ahí mismo, porque uno lo puede hacer desde el programa, ni siquiera en Photoshop. Desde ahí mismo, usted le dice girar 90 grados. Pero tenemos que llegar a este punto para saber si hay que girarla o no. Digamos que es una ventana o es un vitral, entonces el vitral tiene que verse contra esto, ¿cierto? Tiene que verse exactamente contra esto. Entonces tenemos que mirar cómo se está reflejando para rotarlo. Eso es muy sencillo. Simplemente rotarlo. Bueno, sí, o sea, usted me decía que si yo hacía esto, ¿cambiaba la ubicación? No, no porque eso que estamos haciendo es un truco. Es un truco. No está realmente proyectándose ahí nada, sino simplemente es un truco. Bien. Bueno, y me falta la última, ya que estoy acá con este, me sirve. Este último efecto de luz, hemos visto ya cuántos efectos, varios. Neblina atmosférica, neblina volumétrica sobre gizmo, fuego sobre gizmo, flat mirror, la simetría plana de los reflejos. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto mapas de proyección y hemos visto, y ahorita el lens effect. Tenemos 6 efectos con este. Ustedes de ahí deben escoger 4 efectos, 2 y 2, ¿cierto? Para la entrega final. Para dentro de 15 días en nuestra pre-entrega van a escoger solamente 2 y los van a montar obviamente con una iluminación diurna o nocturna. Bueno, este último efecto se llama el lens effect y con este efecto cierro. Este efecto pues sirve para muchas cosas. Una es para hacer astros, ¿sí? Para hacer el sol, las estrellas. En alguna oportunidad los que estaban trabajando en Japón en los escenarios de noche hicieron luciérnagas con lens effect, bombillos a los cuales les queremos poner un volumen lumínico de lens effect. Entonces, ¿cómo funciona? Igual me voy a Atmospheres and Effects, le adiciono, ya no le adiciono un volumen de luz, sino un lens effect, le digo OK. Y este es el único efecto que por sí solo no me va a dar nada. O sea, si yo le digo render, ahí no va a aparecer nada. ¿Sí? Ese efecto tiene varios subefectos. Entonces yo monto aquí en Setup los subefectos y aquí están toda esta serie de subefectos dentro del efecto Lens Effect. Todos los que están a la izquierda son los que no se ven representados, entonces tengo que pasarlos a la lista de la derecha. Selecciono Glow, este es el que más me interesa, Glow, lo paso a la lista de la derecha y ahí él me tiene que hacer un render. Este render es diferente, es un render global. El primero me hace un render del 3D y después de que termine el render aparece el glow. Así. Ahí aparece. Por aquí está. Entonces está muy tenue. Digamos que lo que estamos haciendo es la luz de una lámpara que está ahí sobre una mesa en el interior. Digamos que acá tenemos una mesa X. Y tenemos ahí un bombillo o una lámpara. Listo. Entonces ya hablando del Lens Effect, en Glow en particular, aquí tengo los parámetros globales del Lens Effect y al seleccionar Glow tengo los parámetros de Glow
Entonces por aquí digamos que el tamaño puede estar bien, incluso lo podemos poner un poquitico más chiquito, 25 si es un bombillo, pero si estoy hablando de más fuerza tengo que darle más intensidad al glow, entonces puedo ponerlo en el doble, 200, y tengo dos colores, un color en radial color por dentro y un color por fuera, entonces puedo ponerle un color amarillo y aquí por fuera un color naranja muy similar a los colores del sol. Podríamos hacer un sol también si estuviéramos en un escenario exterior, ¿sí? Por ejemplo, en el escenario que yo tenía, pues obviamente no puede estar el sol y el background porque está de noche, ¿cierto? Eso significa algo que hay muchos que no tienen en cuenta. Hay muchos que me hacen la iluminación de día y la iluminación de noche y funcionan las sombras y funciona todo, pero no le cambian el background y el background está de noche, pero la luz está de día. Entonces, pilas con eso. Si yo tengo un escenario abierto, un escenario exterior, tengo que cambiar el background. ¿Sí? El background tiene que ser uno de día y otro background de noche. Obviamente, pues el mismo, pero con diferente temperatura. Entonces, en esta representación del render, él me borra el glow anterior, el lens effect glow anterior, y después me representa el nuevo. Lo limpia y después representa el otro por acá. Entonces, más fuerza, tengo que darle más intensidad, ¿sí? Un poquito más grande. Y aquí tengo más subefectos. Tengo el ring, que es un anillo, el ray, que es una estrella, auto secondary, que vienen siendo el auto secondary y el manual secondary, vienen siendo esos efectos de, eso se llama, eso tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento, son los efectos de, bueno, cuando nosotros tenemos una cámara y la pasamos directamente por un volumen lumínico o por el sol, el lens flare se llama eso, el lens flare. Se ven como esos pequeños arcos de luz que salen, ¿cierto? Que antes era un error. Cuando yo paso la cámara, veo esos pequeños haces de luz a 45 grados, que pues siempre nos decían nunca grabe un volumen lumínico de frente, porque usted va a quedar en todo en contraluz, todo lo que está de frente va a quedar oscuro y van a salir esos destellos. Entonces, ese defecto ahora se convirtió en un efecto. Y si lo podemos hacer bien, pues se va a ver como si realmente estuviéramos ahí. Vamos a mirar, por ejemplo, el ray, los rayos. ¿Cómo se verían los rayos? Así. Por ahí, casi no lo ven ustedes. Estos rayos. ¿Esa luz se podría usar para qué? ¿Como luz atmosférica? Sí, claro, esta es una luz omnidireccional. Esta es una luz omnidireccional. Lo que yo quiero es que ustedes empiecen a discernir ese tipo de cosas. O sea, yo les doy las herramientas, pero la idea es que... ¿Gizmo? No, luz. Pero aparece normal el gizmo. Gizmo no, aquí estamos trabajando con luces. Pero entonces ¿cómo aparece ese marcador? Yo como yo tengo que aparecer. Yo apenas digo, en ese texto aparece la opción y lo coloco. A ver, sobre los gizmos tenemos la neblina y tenemos el fuego, ¿cierto? Sobre los gizmos. Y sobre las luces tenemos el volumen de luz y el lens effect. En el lens effect tengo que poner yo subefectos, porque solito el lens effect no funciona. Entonces desde aquí yo empiezo en el setup a agregarle estos subefectos desde acá y a editarlos particularmente a cada uno. Por ejemplo, aquí tengo Ray Element porque seleccioné Ray. O si quiero editar Glow, voy a Glow y edito solamente el Glow, ¿cierto? Pero la única forma de verlo es haciéndole un render. O sea, yo no lo voy a ver nunca en el visor. Siempre yo tengo que venir acá, cambiar los parámetros y darle un render. No hay de otro. ¿Listo? Entonces, pues eso para que lo tengan en cuenta. La idea es que ustedes dentro de 8 días, pues
ya empiecen a tener pruebas. Yo, dependiendo de cómo hayan avanzado, pongo puntos. Hoy voy a poner puntos por la composición iluminada. Una composición iluminada que funcione, pues ponemos puntos. Y dentro de 8 días, pues ya hablando de efectos. Dentro de 8 días vamos a trabajar nuestro último tema, que como les decía, creo que son el único grupo que lo va a tener, que son las partículas. Vamos a trabajar el humo, la lluvia y la nieve, que son muy sencillas, pero particularmente el humo, crear el humo, que muy seguramente pues lo usarán con el fuego, ¿cierto? Entonces tenemos vapor, claro, claro, los que están trabajando steampunk queda perfecto, ¿sí? Entonces tenemos media horita, 20 minutos para trabajar. Solamente tiene menos Cristian. Entonces, si tiene el equipo de menos. Bueno, la textura no funciona. La textura no funciona. Muy recargada y como que se pero además la escala como rotan esto parece como si yo me acercara a la pared, como un pedacito de la pared. Necesito que el ruido sea mucho más pequeño para que yo sienta que es más grande. Y como a escala, es como si usted cogiera esos objetos chiquitos y los pusiera, vean cómo se ven los granos de grano. Si usted se aleja, los granos se ven. Esto está bien, esto que diferencia está bien, pero si hay que trabajar la textura. Aquí va a ser el fuego. Sí, acá viene el fuego y acá viene el vapor. Entonces, la escena de noche, pero no uso iluminación. Sí, acá se ve plano eso. Es que me falta, ese sí sale al aire porque lo está sosteniendo. No es una escena así, sino está la persona mirando como la espada, mientras tiene una piedra. No se ve. Eso era lo que yo decía. Yo no puedo hacerlo del metal, de acomodar las cosas del metal. Acá. Yo preferiría que esa espada estuviera puesta en el escenario porque no se siente eso. O sea, para yo sentir, digamos, en un juego Sí, donde la mano. yo estoy en 3D, ahí tiene que estar No, la mano. Si está está la espada, eso se ve en el aire. yo hablé con los compañeros para ver, digamos, y pensamos que sacar la espada, lo que hacer es coger una fotografía de alguien agarrando otra cosa y borrarle y hacer el montaje de la mano ahí agarrándole la espada. Ya que queda muy bien eso. No se lo consigo. Prefiero que lo ubique en el escenario. Que lo ubique en el escenario, que esté enterrada o colgada, pero que forme parte del escenario. Entonces, por un lado eso, por otro lado la iluminación, está muy plano. Sí, hace falta un segundo plano. No hay sombras. No le pongo nada. Pero me parece bien que ya esté en ese punto, ya se puede corregir. Bueno, por aquí las sombras le están tomando noche. Están tomando muchas cosas. Entonces, necesitamos trabajar una luz omnidireccional que nos muestre lo que pasa. Se está logrando la entrada de la luz. Está logrando la entrada de la luz, me parece interesante eso. Me parece muy interesante. Pero es importante que se vea esta información la composición me parece que no se logra. O sea, el padre está bien, la perspectiva está bien, la luz que está dando aquí está bien. No le pongo mucho. Me gusta esto. Quiero contar historias ahí, quiero algo que suceda con reflejos,
L también valora lo que pasa acá. Se tiene que ver todo, se tiene que ver como de piedra. Y que se vean también los lugares, que vean los lugares que están todos dibujados. Pero ahí ya tiene un buen porcentaje porque está la composición. El padre está listo, tiene que trabajar en la disposición. No puedes acercar tanto la cámara a esa textura. Y está ocupando mucho espacio, no pongas esa piedra en todo es la composición, no tiene tanta importancia, no está dando tanta información en la piedra. Aléjate de la piedra y más bien busca una composición de la piedra junto con la piedra. Y la tienes en casi todas las piedras. Y la piedra en primer plano. Importante la sombra. Fíjate que sin sombra eso está inventando. Sombra es muy importante. Hay que alejarnos o meternos más en la puerta. Pero no queda ese concepto que tú querías del principio. No, digamos, esa es la persona que más se ve. No sé qué hacer. Ese funciona mejor. Tienes que darle otra perspectiva, tienes que bajarla. La cámara tiene que hacer esto. La cámara está así, como que así. Tienes que hacer esto. Esa es la que más te funciona. Hay que pensar en una persona. Y cuidado con estas. Bueno, este sí lo tienes con buena resolución. Fíjate que aquí se ven las fibras de la tela. Esto está bien, la fibra es plano y yo siento las fibras de la tela. Pero tienes que iluminar. Dale un poquito más de contraste. Una línea de a esa distancia está bien. No me la pongas más cerca porque está tapando más fuerte. Cada vez que tú acercas, tapas más. Y siempre que se ve todo pero llega un punto en el que se cierra el ojo. O sea, si tú tienes esto, porque ahí se te mira, se plantea así. No tiene que estar así, pero tienes que coger la cámara y tirarla un poquito más abajo. Cuidado con la textura de la montaña. Es muy plano. Profe, era mencionando esta cámara. Dale con la cámara. Piense los mapas de proyección. Hay que manejar todo con mucha sutileza, que no se vea saturado. Y las texturas y las luces.